vamos a hablar del uso de las tecnologías digitales en educación. La historia de los ordenadores en enseñanza es una historia breve de poco más de 40 años y está vinculada de forma muy estrecha a la propia evolución y avances de la tecnología informática, por una parte, y por otra parte, al desarrollo de las teorías de aprendizaje y enseñanza. Desde que a mediados del siglo XX Skinner propusiera el concepto de máquinas de enseñar, el desarrollo y preocupación de la utilización de los ordenadores en la enseñanza ha estado dominada por esta idea. ¿Es posible lograr que un sujeto humano aprenda a través de la interacción casi exclusiva con una máquina? Bueno, pues los logros y avances a lo largo de varias décadas de investigación fueron menos exitosos de lo esperado. Se ensayaron distintas propuestas y proyectos encaminados a construir objetos físicos que, sin la intervención directa de un tutor o profesor, provocase o facilitase el aprendizaje de un ser humano. Sin embargo, en la actualidad, con los avances en el campo de multimedia y sobre todo de las telecomunicaciones y de Internet, están cobrando auge los proyectos y métodos educativos basados en las tesis socioconstructivistas del aprendizaje. Como siguiente tema tenemos la enseñanza asistida por ordenador, que es una propuesta de individualización de la enseñanza que pretende a través del ordenador que el alumno adquiera el conocimiento, estableciendo de forma autónoma su propio ritmo de enseñanza. La enseñanza asistida por ordenador es enseñanza programada a través de un medio informático que se caracteriza por asumir los 4 principios fundamentales de la misma: el principio de las pequeñas etapas, del ritmo individual, de la participación activa y de la respuesta inmediata. Y tenemos la versión actualizada de la enseñanza asistida por ordenador. Son los denominados programas educativos multimedia en soporte CD-ROM, también conocidos como multimedia educativo, y que en la década de los 90 tuvieron una gran difusión. Enseguida tenemos la enseñanza por proyectos utilizando los recursos de Internet. Existen en la actualidad 2 métodos de utilización de los recursos de Internet que pueden servir como referencia para este tipo de aplicación de los ordenadores destinados a potenciar el aprendizaje por descubrimiento y, asimismo, la colaboración entre alumnos. Estamos hablando del WebQuest y el otro que también es conocido como el Círculos de Aprendizaje. La WebQuest, que significa indagación o descubrimiento por la web, es la aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de trabajo desarrollado por los alumnos, utilizando los recursos de la WWW. La realización de una WebQuest consiste básicamente en que el profesor identifica un problema y a partir de ahí crea una web en la que presenta la tarea al alumnado, le describe los pasos o actividades que tiene que realizar, le proporciona los recursos online necesarios para que los alumnos por sí mismos desarrollen ese problema. También es importante que el profesor plantee los criterios con los que los alumnos serán evaluados. Una WebQuest se compone de 6 partes esenciales: introducción, tarea, procesos, recursos, evaluación y conclusión. Como siguiente punto tenemos los círculos de aprendizaje, que representan un modelo o una estrategia organizativa que pretende desarrollar ambientes de aprendizaje colaborativo entre clases distintas situadas en puntos geográficos distintos, utilizando la metodología de proyectos y los recursos que proporcionan en Internet. Como siguiente tema tenemos la formación a distancia de la enseñanza por correspondencia al e-learning. Históricamente, la educación a distancia empezó en Europa y en Estados Unidos a finales del siglo XIX, empleando los sistemas de correspondencia postal tradicionales. La educación a distancia ha tenido una evolución paralela a los avances tecnológicos que diversos autores señalan en 3 fases que se caracterizan por el medio utilizado como canal, los cuales son la etapa de imprenta, la aplicación de recursos multimedia audiovisuales y la fase de aplicación de tecnologías de la información y comunicación en la educación a distancia, conocidas como e-learning. ¿Pero qué es o cómo se puede definir el e-learning? Una traducción literal sería aprendizaje electrónico y se refiere en un sentido amplio a algún tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje realizado con ordenadores conectados al Internet. El e-learning es un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un entorno de información apoyado en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. El e-learning, educación online o teleformación, puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados
por una distancia física del docente, empleando los recursos informáticos y de telecomunicación. Ahora tenemos el e-learning en el contexto de la educación superior. Las tecnologías de comunicación digitales y especialmente Internet representan en estos momentos uno de los retos que tiene la educación superior, ya que permiten renovar sustantivamente los procesos formativos en múltiples formas y alterar en consecuencia las formas de comunicación entre docentes y alumnado, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje. Internet permite el desarrollo de variadas actividades de enseñanza utilizando los recursos telemáticos, email, chat o videoconferencia. Cuando estas acciones educativas están organizadas institucionalmente por una universidad y distribuidas a través de redes de ordenadores, podemos hablar entonces de un campo virtual. Este espacio educativo virtual puede servir para el desarrollo de dos grandes funciones pedagógicas. El primero es el campus virtual como apoyo a la docencia presencial. Esta función sirve para facilitar la integración y uso de las nuevas tecnologías, multimedia, tutoriales web, chat educativos y videoconferencias en las clases convencionales, de modo que se complementen las actividades formativas presenciales con otras realizadas en la red. La existencia de un campus virtual en las universidades convencionales hace posible que el profesorado pueda diseñar y publicar sus materias didácticas de estudio de la asignatura que permitan la realización de actividades en la red, como debates telemáticos entre los alumnados, la consulta y las tutorías electrónicas. El siguiente es el campus virtual como escenario para la educación a distancia. Un campus virtual también puede servir para ofertar una modalidad de enseñanza a distancia o teleformación de los estudios universitarios, tanto los de las titulaciones de primer y segundo ciclo como de cursos de posgrado a través de las redes digitales. Podemos identificar tres grandes modelos de utilización de recursos de Internet en general y de las aulas virtuales de forma más específica en la docencia, en función del grado de presencialidad o distancia en la interacción entre profesor y alumno. Estos tres grandes modelos a los que nos referimos son los siguientes. El primer modelo es el modelo de enseñanza presencial apoyado con recursos en Internet. Este primer modelo representa el primer nivel o ámbito inicial y básico de uso de las aulas virtuales por la mayor parte del profesorado que comienza a explorar el uso del Internet en su docencia. Consiste en plantear el aula virtual como un apéndice o anexo de las actividades docentes tradicionales. Es decir, el profesor no cambia ni los espacios de enseñanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividad que plantea a sus estudiantes, ni la forma que emplea de comunicación con los mismos. El segundo modelo es el modelo de enseñanza semipresencial, Blended Learning. Es denominado como Blended Learning, enseñanza semipresencial o docencia mixta. Requiere que el docente planifique y desarrolle procesos educativos en los que se suponen tiempo y tareas que acontecen bien en la aula física, bien en el aula virtual, sin que necesariamente existan interferencias entre unas y otras. Asimismo, el profesor debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase tradicional. Nuestro tercer modelo de educación es a distancia vía Internet. Este modelo es el que tradicionalmente se conoce como e-learning, aunque las distinciones entre Blended Learning y el e-learning son cada vez más difusas. Nuestro siguiente tema es Web 2.0 y e-learning. Internet es un espacio en constante evolución. Hace 10 años atrás, la red era un espacio preferentemente para la navegación web y en menor medida para la comunicación. A través de email o del chat, hoy en día Internet es una red social. Por esta razón, se ha acuñado en el concepto de Web 2.0 para referirnos a los nuevos usos del ciberespacio. Entonces, pudiéramos decir que la Web 2.0 consiste en una filosofía caracterizada por acceso libre a la información, compartir conocimiento, fácil publicación y libertad de expresión, el usuario como emisor de información y no solo consumidor de la misma. Muchas herramientas o recursos de software como publicación de archivos audiovisuales, YouTube, Google y publicación de archivos de imagen, Flickr, Picasa, publicación de presentaciones multimedia, publicación de espacios web personales y publicación compartida. De esta manera finalizamos el tema del uso de las tecnologías digitales en la educación. Muchas gracias.